Se reanuda la sesión. ¿Cuál vamos? Vamos a debatir ahora la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a convertir la vigente prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo en una verdadera prestación económica para la crianza de los hijos. Para ello toma la palabra, en primer lugar, interviene para la defensa de su iniciativa el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto por un tiempo de 5 minutos, el señor Miquel. Cuando quiera. Muchas gracias, presidenta. Nuestro grupo tiene ya en esta Cámara una larga trayectoria en la defensa de un modelo de prestación por hijo a cargo que tenga una solución que ofrezca soluciones reales a las familias más necesitadas, especialmente aquellas que tienen hijo a cargo, con la voluntad última de proteger al menor y de garantizarle una vida más digna y con más oportunidades. Se desprende de informes de organizaciones internacionales como UNICEF que la pobreza infantil tiene una incidencia clara en el desarrollo de la vida adulta del niño y un impacto clarísimo que le condiciona por el resto de su vida. Es por eso y porque se prevé una tendencia al alta del índice de riesgo de pobreza infantil en el Estado español, que creemos que es más importante que nunca que se aplique, de hecho, un modelo de países exitosos en la lucha contra la pobreza infantil, que nosotros definimos básicamente base tres ejes principales. Uno es un sistema de prestaciones que funcione y que sea realmente eficiente. En segundo lugar, un servicio de apoyos a las familias con hijos que ofrezca facilidades a aquellas familias que no pueden hacerse cargo de sus hijos. En tercer lugar, una política de fomento de empleo y que facilite la compatibilización de la vida laboral y familiar. Queremos que en base a esos tres ejes se puede construir un modelo social y familiar que dé más garantías a los niños y niñas de este país, que en definitiva serán los que tendrán que trabajar el día de mañana para levantar la situación política y económica del país. En ese sentido, creemos que es insuficiente, sin duda, la prestación actual de 24,25 € por hijo a cargo que se ofrece a las familias más necesitadas. Por eso que pedimos, y no es la primera vez que lo pedimos, esperemos que sea la última que haga falta pedirlo, básicamente pedimos dos cosas. En primer lugar, incrementar dicha prestación de 24,25 a 100 € al mes para aquellas familias que tengan un hijo menor a cargo, y que el límite de ingresos, que ahora se ve establecido en 11.576 €, pues se incrementa hasta los 22.000 €. Creemos que estas medidas son urgentes, son absolutamente necesarias y no pueden esperar ni un minuto más, porque lo que estamos poniendo en riesgo es, en definitiva, la calidad de vida de los niños y niñas de este país, pero también estamos poniendo en riesgo la cohesión y un modelo de país muy concreto. Muchas gracias. A continuación, intervienen por un tiempo de 3 minutos los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado las enmiendas. En primer lugar, la señora Millán, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en España se calcula que hay cerca de 1,4 millones de niños que están en pobreza severa. Generalmente, estas familias están formadas por miembros que tienen unos ingresos menos de 930 € al mes. Apenas llegan al 33,6% de los niños en situación de pobreza que tienen acceso a la prestación por hijo a cargo. En España existen prestaciones relacionadas con la crianza de los hijos, pero su cuantía anual es escasa y no supone una ayuda real que efectiva para este fin, digamos. Desde Ciudadanos hemos compartido siempre la necesidad de que esta prestación aumente para garantizar la correcta crianza de los menores. De hecho, en los diferentes presupuestos en los que hemos tenido participación, hemos luchado para que el Ministerio de Hacienda comprendiese la importancia que hay de invertir en infancia. Concretamente, en los presupuestos del 2017 negociamos mejoras para políticas de protección social, mejoras educativas y contra el desempleo. Concretamente, en pobreza infantil, un aumento de los fondos para la protección de la familia y atención a la pobreza infantil con una dotación de 342 millones. También para revertir recortes en atención a la dependencia con un aumento del 10% en la financiación del Estado para la atención a la dependencia.
es un plan contra la pobreza, contra el fracaso escolar, que aumentó los fondos para la programación de refuerzo del profesorado con una dotación de 30 millones y un plan de gratuidad de los libros de texto con una dotación de 50 millones. Un complemento salarial joven para la prestación económica complementaria al salario para menores de 30 años que están inscritos en el sistema de garantía juvenil para que accedan a un empleo, con una dotación de 500 millones. Parados de larga duración también, políticas como orientación profesional para parados de larga duración, una ampliación de la cobertura de los programas para la activación del empleo con una dotación de 258 millones. Y formación para el empleo, se dotaron 1.200 millones para políticas de formación y para el desarrollo de un nuevo sistema de cheques de formación. Con respecto a las negociaciones previas a este parón de los presupuestos del 2018, también conseguimos negociar más de 8.000 millones de euros en reformas naranjas para dar un alivio a la clase media y trabajadora, bajar los impuestos a la clase media y trabajadora después de años de subida por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, y no que se bajaran como siempre se han estado bajando en años electorales. Que las familias reciban una ayuda de 1.000 euros al año para llevar a sus hijos de 0 a 3 años a las escuelas infantiles. Permisos de paternidad también conseguimos negociar de 4 a 5 semanas. Y bueno, que por otro lado somos contrarios a que la gestación de estas prestaciones sean transferidas a las comunidades autónomas, ya que consideramos que la mayor eficacia para estas ayudas también se designen desde las entidades protectoras de la infancia, que sean transferidas directamente a las familias y que éstas lo gestionen. Y desde Ciudadanos trabajaremos para que nuestras políticas sean útiles a la ciudadanía, que ayuden a los más necesitados a obtener unos niveles de bienestar aceptables y que todos ellos tengan las mismas oportunidades para labrarse un futuro mejor. Muchas gracias. Es el turno ahora de la señora Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. Efectivamente, no es la primera vez que se ve en esta comisión y en otras comisiones, incluso en el Pleno del Congreso, la preocupación que hay en este Parlamento y en los distintos grupos parlamentarios por la situación de pobreza que atraviesa nuestro país y especialmente la infancia en nuestro país. Los niños no son pobres sus familias. Pero es muy importante esa prestación de la que hoy nos trae la iniciativa el grupo del Grupo Mixto, el PDeCAT, sobre la pobreza infantil. Tan importante es para otros grupos como para el mío que en la primera sesión de esta comisión, recién creada Comisión de Infancia, en la primera comisión de PNLs, ya se aprobó una iniciativa de mi grupo sobre pobreza infantil, en la que se hablaba precisamente de elevar la prestación por hijo a cargo, entre otras muchas cuestiones. No es cuestión de ponernos aquí a debatir sobre los datos concretos que se aportan bien en la exposición de motivos y que van cambiando, aunque no mucho, de un mes a otro, sí de la necesidad de hacerlo. Hombre, me sorprende que desde Ciudadanos estén tan contentos de la política que hacen y que pactan con el Grupo Popular, porque la semana pasada, fíjese si será de interés para mi grupo este tema, no, la anterior, que fue cuando tuvimos la última sesión de control, esta diputada preguntó a la ministra responsable de este área qué sucedía con el plan de 1.000 millones que habían acordado ustedes para el año 2017, porque para 2018 1.500, para 2019 1.500, para 2020... ¿Sabe usted cuántos? Y se han gastado 60 millones en pobreza infantil. Y no lo supimos cuando se aprobaron los presupuestos, ni en las comparecencias presupuestarias. Lo hemos sabido cuando en 2 pagos diferenciados el Ministerio ha aclarado del dinero que había allí cuánto había para el Plan de Infancia y Familia. 60 millones en total para todas las comunidades autónomas. Mire usted, ni 3,5 euros por niño en situación de pobreza en este país. Entonces, no es bueno que se presuma tanto, cuando la situación sigue siendo muy grave en nuestro país. Seguimos trabajando. En aquella propuesta, nuestra petición para incluso en los presupuestos generales del Estado, siguiendo el trabajo que ustedes mismos, el Gobierno y el resto de los grupos, habíamos realizado con algunas organizaciones en concreto, como Save the Children, propusimos ninguna barbaridad y por debajo de los 1.000 millones que ustedes proponían, ese aumento de la prestación por hijo a cargo que es absolutamente fundamental.
tampoco fue escuchado. Estamos debatiendo aquí en la Cámara ahora mismo una iniciativa legislativa popular de los sindicatos en la que mi grupo ha vuelto a introducir la prestación por hijo a cargo en la misma como una enmienda. Por eso no podemos de otra manera que estar de acuerdo con la propuesta que hoy se nos hace. A la baja con respecto a la que nosotros proponíamos. Pero no importa, siempre es mejor que hagamos algo, pero que hagamos algo de verdad, no que simplemente pongamos una firma en un acuerdo que luego después no llega a nada. Por eso yo espero que el grupo proponente acepte nuestra enmienda. Ya se están gestionando por parte de las comunidades autónomas prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, como son las pensiones no contributivas. Se hacen a través del inserso, la caja no se rompe, es caja única y la negocian las comunidades autónomas. Hay un acuerdo, se está trabajando en Pacto de Toledo, sobre la modificación del sistema de pensiones y la diversificación de fuentes y de gestión de la misma, y la enmienda que mi grupo presenta es que ese tema, ese segundo punto, se lleve a la comisión correspondiente, que es la Comisión de Pacto de Toledo, donde nuestros compañeros y compañeras están trabajando sobre este tema, y que sean ellos quienes puedan decidir tanto sobre la gestión o la transferencia de esta gestión a las comunidades autónomas, acabo, presidenta, cuanto en el medio plazo algo que estoy seguro que todos nosotros deseamos, que es una prestación universal como la que tienen otros países más avanzados de nuestro entorno. Nosotros apoyaremos la iniciativa si el grupo proponente acepta nuestra enmienda. Muchas gracias. Seguidamente hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas por 3 minutos y por orden de menor a mayor. Tiene la palabra ahora la señora García, del Grupo Confederal Unidos Podemos en Comú, Podem en Marea. Muchas gracias. En el Grupo Confederal estamos de acuerdo con la propuesta de PDeCAT y, por supuesto, votaremos a favor. De hecho, el Grupo Confederal registró una proposición de ley donde se recogen las medidas que propone esta PNL, pero el Gobierno la ha vetado, impidiendo así la labor legislativa de esta Cámara en beneficio de un colectivo tan vulnerable como la infancia. Los datos de pobreza infantil en nuestro país hacen urgente una medida de este tipo. La tasa de pobreza infantil es intolerablemente alta, asciende a un 29,6% de los menores según los últimos datos disponibles de la encuesta de condiciones de vida del INE. Es una tasa que es muy superior a la del conjunto de la población y ha crecido 5 puntos desde el inicio de la crisis, cuando ya era de por sí muy elevada. No solo hay más niños pobres, sino que los niños pobres cada vez son más pobres. Los que viven en situación de pobreza severa han pasado de ser el 12% en 2008 al 16,7% según los últimos datos. Todo esto se explica en buena parte por el bajísimo volumen de gasto que nuestro Estado dedica a las prestaciones para la infancia. En el contexto de la Unión Europea, España, con la segunda tasa de pobreza infantil más alta, solo superada por Rumanía, dedica el porcentaje de gasto social en prestaciones para la infancia más bajo según Eurostat, un 0,6% del PIB frente a una media del 1,7% en toda la Unión Europea. Es fundamental, por tanto, invertir en la lucha contra la pobreza infantil y esta medida nos parece una medida imprescindible para seguir avanzando. De todas formas, para el Grupo Confederal, una medida de este tipo, como la que plantea la PNL que nos ocupa y la que hemos planteado nosotros en una PL que, como ya digo, fue registrada por el Grupo Confederal, sería solo un paso inicial al despliegue de la necesaria política de protección de la infancia en España, que debería culminar en la aprobación de una prestación universal por hijo a cargo similar a la existente ya en la mayoría de los países de la Unión Europea. Muchas gracias. Señor Miquel, ¿acepta las enmiendas presentadas? Ay, perdón, es verdad, me he saltado al Grupo Parlamentario Popular. Es el turno ahora de la señora Romero, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. En esta proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto se mezclan varios temas y ahí sí voy a coincidir con el Grupo Socialista. La prestación por hijo a cargo está regulada por el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que la primera apreciación que tenemos que hacer sobre esta iniciativa es que tiene que hacer en estudio y análisis de la Comisión del Pacto de Toledo y, en segundo lugar, con negociaciones de los agentes sociales en la mesa de diálogo social.
Así se regula la prestación por hijo a cargo en nuestra legislación, en el artículo 351 y siguiente de la Ley de Seguridad Social. Otra cosa es que quieran quitar una prestación universal como la que tenemos por hijo a cargo y transformarla en una renta social. Entonces ya tendrían que mirar si lo que quieren es una renta social, si esa renta social incluye prestación por hijo a cargo, si una renta social aparte de la que quieren crear por hijo, o aparte de la que quieren crear por pobreza, o iría aparte. E independientemente de esto, aquí se ha hablado, por ejemplo, de otros países europeos y avanzados. Se ha hecho referencia a Francia. Hay que mirar el conjunto de prestaciones que presta un país a una familia en situación de exclusión. Tenga usted en cuenta que en Francia seguros complementarios de sanidad tienen el 70% de la población y pagan el 30% de su medida sanitaria, de las prestaciones sanitarias. Otro de los temas que se ha traído aquí por el proponente del Grupo Mixto es el límite de ingresos, que dice que se suba hasta 22.000 euros. Tiene que conocer que cuando se hace la prestación por hijo a cargo se da a familias de menos de 12.000 euros porque a la vez este Gobierno ha regulado deducciones fiscales para complementar por hijo a cargo en el IRPF. Unas deducciones fiscales que van en el tramo tanto nacional como autonómico, que muchas veces los autonómicos son complementarios por hijo a cargo. Por eso se pone un límite de 12.000 euros, porque a partir de ahí, de 12.000 euros que no tributan en el IRPF, una medida que se ha hecho para familias en situación más de riesgo de pobreza, se pueden deducir por tener hijos a cargo en sus impuestos, tanto deducciones, como hablo, estatal, en lo que forma la base liquidable del IRPF, como en deducciones autonómicas. También hay que decir que se ha dicho que en los presupuestos generales no se ha destinado dinero. Por primera vez desde el año 2014, el Gobierno ha destinado 167 millones de euros a las comunidades autónomas para luchar contra la pobreza infantil. Se estima que más de 96.000 familias y 260.000 personas han tenido acceso a estas ayudas en el año 2016. Si algunos no encuentran el dinero, puede ser como tampoco encuentren el dinero de las políticas activas de empleo que se les envían, como no se lo gastan, lo tiene que devolver, como ocurre con el Gobierno socialista de Andalucía. Pero el dinero va y llega a las comunidades autónomas, que también tienen competencias de gestión. En los presupuestos generales del Estado 2017 se han destinado 100 millones de euros para reforzar las prestaciones básicas de servicios sociales, que asimismo gestionan los ayuntamientos, porque también los ayuntamientos tienen competencia en la materia. Nosotros estamos, por supuesto, al habla con las organizaciones sociales como Save the Children y UNICEF, pero tendremos todos que ponernos de acuerdo dentro del Pacto de Toledo, dentro de la normativa, para hacer una prestación no contributiva con cargo a la seguridad social adecuada, por supuesto con acuerdo. Igual digo que se necesita acuerdo y el apoyo de otros grupos para incrementar las cuantías y los destinos de los presupuestos generales del Estado, y para eso necesitamos al menos que el Grupo Socialista nos apruebe el presupuesto, porque ya con Ciudadanos habíamos llegado con una negociación en torno a la subida del presupuesto. Nada más y muchas gracias. Ahora sí, señor Miquel, ¿acepta las enmiendas presentadas? Sí, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista. Pasamos ahora al debate de la proposición no de ley sobre la detección